El jet privado de Isabela de la Vega acababa de aterrizar en Madrid, cancelando un negocio de 1.000 millones de euros en Tokio por un impulso que ni ella misma entendía. Una punzada de culpa, un anhelo desesperado por ver a su hijo de 5 años, Leo. Pero al llegar a su gélida mansión, no encontró a la niñera de élite ni el silencio ordenado de siempre. En mitad de su impecable jardín, bajo el sol de la tarde, una escena imposible le heló la sangre. El conserje de su edificio de oficinas, un hombre cuyo rostro apenas recordaba, estaba bañando a su hijo en una humilde piscina hinchable, ambos riendo con una complicidad pura, una felicidad que ella, con todo su dinero, nunca había podido comprarle. ¿Qué harías si descubrieras que el amor más verdadero de tu vida florecía justo donde lo habías abandonado todo? Antes de desvelar cómo una simple piscina de plástico pudo derrumbar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y reunir lo que nunca debió separarse, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre la justicia, las segundas oportunidades y la fuerza de un amor que se niega a morir. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado, por mucho que lo entierres, siempre encuentra la manera de volver a la superficie y reclamar lo que es suyo. La verdad está a punto de estallar. La primera reacción de Isabela fue una oleada de furia glacial. ¿Quién era ese hombre para invadir su propiedad y tocar a su hijo con esa familiaridad? Su mente, entrenada para los negocios, buscaba culpables, la niñera irresponsable, la seguridad negligente. Pero bajo la ira, una emoción más profunda y dolorosa se abrió paso. Una envidia corrosiva al ver la forma en que Leo miraba a ese desconocido, con una devoción que jamás le había dedicado a ella. Mateo, por su parte, solo sentía el calor del sol y el amor incondicional por el pequeño que creía su sobrino, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. No sabía que la mujer que lo observaba desde la distancia no era solo la dueña de la casa, sino el fantasma de un pasado que a ambos les habían robado cruelmente. La furia de Isabela se materializó en pasos firmes y decididos sobre el césped perfectamente cortado, su traje de diseño y sus tacones de aguja, creando un contraste absurdo con la escena doméstica que tenía delante. Se detuvo a escasos metros, una estatua de hielo y poder. ¿Se puede saber qué está haciendo usted en mi casa y con mi hijo?, espetó, su voz afilada como un cuchillo. Mateo se levantó de inmediato, interponiendo su cuerpo entre ella y el pequeño Leo, un instinto protector que sorprendió a la propia Isabela. Señora de la Vega, la niñera tuvo una emergencia familiar. Me pidió que cuidara de Leo, solo por unas horas. Soy un amigo de su familia. La explicación era simple, pero en la mente de Isabela resonaba como una afrenta intolerable, una grieta en el universo controlado que había construido. La desconfianza era un veneno que corría por las venas de Isabela. Despidió a la niñera con un mensaje de texto fulminante y se volvió hacia Mateo, sus ojos escrutándolo como si fuera un estafador tratando de infiltrarse en su fortaleza. ¿Un amigo de la familia? ¿De dónde?, inquirió, su tono cargado de escepticismo. Mateo, sintiendo la hostilidad, respondió con una dignidad tranquila que la desarmó por un segundo. Del pueblo, señora. Nos conocemos de toda la vida. Esa palabra, pueblo, fue como una llave que abrió una puerta olvidada en la memoria de Isabela. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pueblo?, preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta de Mateo, Alarcón del Valle, la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire y con el corazón martilleándole en el pecho. Mientras tanto, a kilómetros de allí,
En un despacho forrado de caoba y poder sonó un teléfono. Era el jefe de seguridad de la mansión informando del incidente con el conserje. Don Ricardo de la Vega escuchó con una calma gélida, pero por dentro una alarma ensordecedora había comenzado a sonar. Mateo Ruiz. Ese nombre, enterrado bajo 20 años de mentiras y manipulación, había resurgido. El viejo patriarca no perdió ni un segundo. Colgó y marcó el número de su abogado más despiadado. Quiero que investigues a un conserje llamado Mateo Ruiz. Reúne todo lo que puedas para desacreditarlo. Prepáralos. Los tentáculos de don Ricardo se movieron con la velocidad del veneno. Al día siguiente, 2 hombres de traje oscuro se presentaron en el humilde apartamento de Mateo, entregándole una notificación judicial. El documento, redactado con una frialdad intimidatoria, le acusaba de acoso, invasión de la propiedad y ponía en duda su idoneidad para cuidar de cualquier menor, amenazando con iniciar un proceso para retirarle la custodia de su sobrino. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era un golpe bajo, diseñado para aniquilarlo. Cuando Isabela se enteró, una furia helada, tan intensa que la hizo temblar, se apoderó de ella. Reconoció la mano de su padre en cada palabra cruel, y supo, con una certeza que le desgarró el alma, que no estaba protegiendo su imperio, sino enterrando un secreto. Sin dudarlo un instante, irrumpió en el despacho de su padre como una tormenta. «¿Cómo te atreves?», le espetó, arrojando la copia de la notificación sobre su escritorio de caoba. Don Ricardo ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Estoy protegiendo a mi familia de un oportunista. Ese hombrecito vio una oportunidad y se lanzó. Deberías agradecérmelo». Su tono condescendiente fue la confirmación que Isabela necesitaba. «No es un oportunista. Es de Alarcón del Valle», dijo ella, y el nombre flotó entre ellos, cargado con el peso de 20 años de mentiras. Por primera vez vio un destello de pánico en los ojos de su padre. «No voy a permitir que le hagas daño. Si le tocas, te juro que me tendrás como enemiga para siempre». La amenaza no era de una hija, sino de una leona protegiendo a su manada. Esa misma noche, en la silenciosa biblioteca de la mansión, Isabela y Mateo se sentaron juntos. El abismo social entre ellos, disuelto por una causa común. Hablaban en susurros, reconstruyendo un pasado fragmentado. «Él me dijo que te habías ido con otro, que no querías saber nada de mí ni del bebé», confesó Mateo, con la voz rota. Isabela negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Y a mí me dijo que me habías abandonado, que habías quemado mis cartas». Fue entonces cuando una nueva luz se encendió en los ojos de Mateo. «Yo nunca quemé nada. Guardaba cada una de tus cartas en una cajita de madera que hice para ti. Un día, simplemente, desapareció. No fue un abandono. Fue un sabotaje. La verdad era una bestia monstruosa que empezaba a despertar. La revelación de la caja robada fue la pieza que necesitaban. La crueldad ya no era una suposición, sino un hecho». Isabela, con la mente estratégica que la había llevado a la cima, comenzó a conectar los puntos. Había alguien más en casa en esa época. Una mujer que mi padre despidió poco después. Elvira, la gobernanta, siempre fue amable conmigo. Una chispa de esperanza se encendió en la oscuridad. Encontrar a Elvira se convirtió en su única misión. Ya no eran una CEO y un conserje. Eran un frente común, una alianza inquebrantable forjada en el dolor y la traición. Se miraron. Y en ese instante supieron que no se detendrían ante nada. Iban a desenterrar cada mentira, a exponer al monstruo y a reclamar la vida que les habían robado cruelmente. La guerra acababa de empezar. Isabela movilizó todos sus recursos con una precisión quirúrgica que solo los negocios le habían enseñado. Contrató a un investigador privado.
el mejor de España, un fantasma capaz de moverse por las sombras sin ser detectado por los espías de su padre. La búsqueda de Elvira, la antigua gobernanta, se convirtió en una carrera contrarreloj, una operación encubierta donde cada movimiento era medido. Mateo, a su lado, era el ancla emocional y el mapa de su memoria compartida, aportando detalles olvidados que resultaron cruciales. El nombre del pueblo natal de Elvira, un vago recuerdo de una sobrina que vivía en Segovia. La urgencia era asfixiante. La demanda contra Mateo avanzaba como una sombra, y cada día que pasaba era una victoria para la tiranía de Ricardo. El investigador no tardó en dar con un paradero. Elvira vivía en un pueblo remoto de la Sierra de Gredos, una vida anónima y tranquila. Isabela y Mateo condujeron hasta allí, el silencio en el coche cargado con el peso de 20 años de dolor y esperanza. La encontraron en una pequeña casa de piedra, regando geranios con una paz que estaba a punto de romperse. Al verlos, el rostro de Elvira se transformó en una máscara de pánico. «No puedo ayudarles», susurró, negando con la cabeza. «Ese hombre, don Ricardo, es el diablo. Si se entera de que he hablado, destruirá lo poco que me queda». La esperanza de la pareja se estrelló contra un muro de miedo puro, dejándolos al borde de la desesperación. Fue entonces cuando Isabela dejó de ser la CEO y se convirtió en madre. Sacó su móvil y le mostró a Elvira una foto de Leo riendo a carcajadas en la piscina hinchable. «Este es mi hijo, Elvira, el niño que tu antiguo jefe me dijo que había perdido, y él es Mateo, el hombre al que amo y al que están intentando arrebatarle todo. No te pido que luches por nosotros, sino por la justicia para este niño». La súplica tan cruda y real rompió las defensas de la anciana. Con lágrimas surcando sus arrugas, se levantó y de un viejo baúl extrajo una pequeña caja de madera. «Me ordenó quemarla, pero mi conciencia no me dejó. Es su caja, señor Mateo». Dentro de la caja, amarillenta por el tiempo, estaba la prueba definitiva. La última carta que Isabela le escribió a Mateo. En ella, una joven de 20 años derramaba su corazón, hablando del bebé que crecía en su interior y de sus planes para escapar juntos, lejos de la tiranía de su padre. Era la pistola humeante que demolía cada mentira de Ricardo. Al verla, Elvira sintió que una fuerza olvidada nacía en su interior y aceptó testificar. El plan se forjó en ese mismo instante, con la adrenalina corriendo por sus venas. No irían a un juzgado, volverían a la mansión, al despacho de Ricardo y lo confrontarían. Era todo o nada. La batalla final estaba a punto de comenzar. La puerta del despacho de Ricardo se abrió sin previo aviso, golpeando suavemente contra el tope de cuero. Isabela y Mateo entraron juntos, no como una jefa y un empleado, sino como un frente unido, una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Ricardo, sentado tras su imponente escritorio de caoba, levantó la vista, su rostro una máscara de fría arrogancia que apenas ocultaba la sorpresa. «¿Qué significa esta interrupción?», espetó, intentando aferrarse a la autoridad que siempre había ejercido. Pero en los ojos de su hija no vio miedo, sino una resolución de acero que nunca antes había conocido. «Se acabó el juego, papá», dijo Isabela, su voz tranquila pero cargada con el peso de 20 años de dolor. Mateo permaneció a su lado, un guardián silencioso cuya mera presencia desmantelaba el poder del tirano. Fue Mateo quien avanzó, y con un gesto solemne y deliberado depositó la pequeña caja de madera sobre la superficie pulida del escritorio. El sonido seco resonó en el silencio cargado de tensión. Ricardo la miró como si fuera una serpiente venenosa. Su fachada de control comenzó a agrietarse visiblemente cuando Isabela la abrió y extrajo la carta amarillenta. «¿La recuerdas?», preguntó ella, extendiéndola. «Es la última que le escribí, en la que le hablaba de nuestro bebé, de nuestros planes de huir juntos».
El color abandonó el rostro de Ricardo. Un pánico helado, el que había mantenido a raya durante 2 décadas, se apoderó de él. Tartamudeó una negación, pero sus ojos, fijos en la caligrafía de su hija, lo traicionaron por completo. La prueba de su crimen estaba allí, tangible e irrefutable. Acorralado, la máscara de Ricardo se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños, y un torrente de veneno brotó de sus labios. «Sí, lo hice, y lo volvería a hacer», gritó, su voz rota por una rabia enloquecida. «Eras brillante, destinada a la grandeza, y ese muerto de hambre iba a arruinarte». La confesión fue brutal, sin un ápice de remordimiento. «Le dije a él que lo habías perdido, que te habías ido con otro, y a ti que te había abandonado. Cuando nació el niño, se lo entregué a su hermana. Le dije que era un huérfano y le di dinero para que desapareciera. Todo lo hice por ti». Isabela se dobló como si le hubieran asestado un golpe mortal, un sollozo ahogado escapando de su garganta. En ese instante, Mateo la rodeó con sus brazos, sosteniéndola mientras el mundo de ella se derrumbaba. La miró no con pena, sino con una furia justa y un amor que lo abarcaba todo. Isabela se irguió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero ardiendo con una nueva fuerza. Miró al hombre que la había engendrado y sentenció con una calma aterradora: «Ya no eres mi padre. Eres un ladrón que me robó a mi hijo y mi vida». Se dio la vuelta, dándole la espalda para siempre. Mateo tomó su mano, y en ese gesto no había un conserje y una millonaria, sino un padre y una madre reclamando su futuro. Dejaron a Ricardo solo, un rey patético en su castillo de mentiras, ahogado en la opulencia que ahora no significaba nada. La justicia, por fin, había llegado. Las consecuencias de aquella confesión cayeron sobre Ricardo de la Vega con la fuerza de una demolición. Isabela, con una frialdad que helaba la sangre, no necesitó gritar ni amenazar, simplemente ejecutó. A la mañana siguiente convocó una junta extraordinaria y vendió su participación mayoritaria en Innovatech Global, desmantelando el imperio que su padre había construido sobre la base de su sufrimiento. La noticia se extendió como la pólvora, y con ella la historia de su crueldad. Ricardo no fue a la cárcel, pero su condena fue peor: el ostracismo absoluto. Se quedó solo en su gigantesca mansión, un rey despojado de su reino y de su heredera, rodeado de un lujo que ahora solo servía para recordarle el eco de su fracaso y la soledad eterna que él mismo se había labrado. Mientras el imperio de mentiras se desmoronaba, una nueva vida florecía. Isabela y Mateo, de la mano, abandonaron la gélida mansión sin mirar atrás. Ella no necesitaba los millones, y él ya no era un conserje. Eran, simplemente, Isabela y Mateo, 2 almas reencontradas dispuestas a construir un futuro desde los cimientos de la verdad. Compraron una casa acogedora en las afueras, con un jardín lo suficientemente grande para las carreras de un niño y lo suficientemente pequeño para sentirse como un hogar. Cada día era un descubrimiento: aprender a ser padres juntos, sanar las heridas del pasado con besos robados en la cocina y construir una rutina basada en el amor y la normalidad que tanto les habían negado. La verdadera riqueza, descubrieron, no hacía ruido. 2 años después, el sol de una tarde de verano iluminaba una escena que era la definición misma de la felicidad. En el jardín de su nuevo hogar, Leo, ahora un niño de 7 años rebosante de alegría y seguridad, reía a carcajadas mientras Mateo intentaba inflar una piscina de plástico idéntica a aquella que había unido sus destinos. Isabela, sentada en el porche con una limonada en la mano, los observaba con una paz que nunca creyó posible.
Ya no era la CEO atormentada, sino una madre presente, una mujer enamorada. La risa de su hijo era la única métrica de éxito que le importaba, y el amor en los ojos de Mateo, el único contrato que valía la pena firmar. Habían recuperado el tiempo perdido, multiplicándolo cada día. Su boda no fue un evento social, sino una celebración íntima en ese mismo jardín, bajo un arco de flores silvestres. Con Elvira como testigo de honor y un puñado de amigos verdaderos, intercambiaron votos que eran más que promesas. Eran la reafirmación de una historia que había sobrevivido a la más cruel de las traiciones. Mateo le colocó un anillo sencillo, cuyo valor no residía en los quilates, sino en los 20 años de espera que representaba. Al final de la ceremonia, Leo corrió a abrazarlos, y en ese instante, los tres se convirtieron en la imagen perfecta de la victoria. Habían demostrado que ningún poder, ninguna mentira, es más fuerte que un amor destinado a ser, un amor que finalmente había encontrado su hogar. La jornada de Isabela y Mateo demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Isabela y Mateo es la prueba viviente de que el destino es un guionista magistral, capaz de tejer los hilos del tiempo para corregir las injusticias más crueles. Su viaje comenzó con la imagen impactante de una piscina de plástico, un humilde objeto que, en un jardín de lujo, se convirtió en el símbolo de todo un universo de ausencias y dolor. Ahora, esa misma imagen representa un altar a la felicidad recuperada, un testimonio de que la verdadera riqueza no reside en los imperios de cristal ni en las cuentas bancarias, sino en los abrazos que curan el alma, en las risas compartidas y en la construcción de un hogar sobre los cimientos inquebrantables de la verdad. Su amor no solo sobrevivió a 20 años de mentiras, sino que renació más fuerte, demostrando que no hay oscuridad que pueda apagar para siempre una llama destinada a arder. La victoria de esta pareja es un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez han sentido que lo perdieron todo. Nos recuerda con una fuerza arrolladora que las mentiras, por muy elaboradas y poderosas que sean, tienen fecha de caducidad, mientras que el amor verdadero es paciente, resiliente e inmortal. Puede ser silenciado, enterrado bajo capas de manipulación y dolor, pero su raíz nunca muere. Esta historia nos grita al corazón que nunca es tarde para reclamar la vida que nos fue robada, para luchar por la justicia y para creer ciegamente en las segundas oportunidades. Es la prueba definitiva de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se riegan con la verdad, y que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino aquella que elegimos, construimos y defendemos con cada latido. La jornada de Isabela y Mateo demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear.